1968. Fórmula 2. Su coche se estrelló contra los árboles que bordeaban la pista. El campeón de Fórmula 1 sufre un accidente en un lugar donde ni siquiera debería haber estado. Y no era un conductor cualquiera. Jim Clark fue el mejor piloto de mi época. No solo Jackie, pregúntenle a Senna, pregúntenle a Fangio. Todos decían que Clark era el mejor. ¿Por qué entonces el más grande arriesgaba su vida aquí? La respuesta hace que su historia sea aún más oscura. Retrocedamos hasta 1958, cuando Jim aún era un chico de campo, curioso por la velocidad y con una habilidad innata para ella. Competía en carreras siempre que podía, y en una de esas ocasiones se encontró en Brands Hatch, detrás del hombre que cambiaría su vida para siempre, conduciendo el mismo coche que él, el Lotus Elite. Colin Chapman intentaba mantener el liderato, pero Jim seguía adelantándolo. A pesar de todo esto, Chapman ganó, aunque solo por unos segundos. La actuación de Jim dejó una gran impresión. Nos llevábamos increíblemente bien. Entendía exactamente lo que él quería y demás, y creo que él entendía exactamente a qué me refería. Como fundador de Lotus, Chapman tomó la valiente decisión de acoger a Jim bajo su tutela, y desde ese momento su relación se volvió casi como la de un padre y un hijo. Llegué a estar muy cerca de Jim Clark. Él fue, diría yo, mi mejor amigo, el mejor amigo que he tenido. Como Lewis Hamilton y Ron Dennis, solo que décadas después de ellos. Como puedes imaginar, su carrera despegó después de eso. Jim seguía venciendo a pilotos más experimentados en Fórmula Junior. Y luego llegó el momento con el que la mayoría de los pilotos solo sueñan. Bueno, los Rivers habían comprado un Aston Martin DBR1 y con Roy Salvadori y ese auto iba a terminar tercero en Le Mans en 1960. Así que la Fórmula 1 era solo cuestión de tiempo. Pero llegó de repente, justo a mitad de temporada. Él reemplazó a John Surtees. Hoy en día, cuando un novato suma puntos, es noticia. Pero Clark no solo empezó dentro de los puntos en apenas su segunda carrera en Spa. Jim seguía escalando posiciones, pero todo cambió en la vuelta 20. Chris Bristow perdió el control y su auto volcó violentamente varias veces. Clark fue el primero en llegar a la escena. El cuerpo de Bristow yacía sin vida en la pista. La carrera continuó como si nada hubiera pasado. De repente, 5 vueltas después, un pájaro golpeó a Alan Stacy en la cara a toda velocidad. Perdió el conocimiento al instante, se desvió del camino y se estrelló contra un árbol. El auto explotó y ahora había 2 muertes en cuestión de minutos. Clark terminó en un impresionante 5º lugar, pero estaba en estado de shock. Su coche estaba manchado de sangre, estaba conmocionado y se planteó seriamente dejar el deporte. En mi propia mente nunca estuve muy feliz. Tenía miedo, no me importa admitirlo. Tuve miedo de venirme abajo durante toda la carrera. Vas tan rápido ahí que incluso me daba miedo dejar que el coche se deslizara o derrapara. Pero esta estuvo lejos de ser la última tragedia en su vida. Ese año terminó 9º en el campeonato, entre un total de 24 pilotos. Un debut excepcional para uno de los pilotos más excepcionales de todos los tiempos. El año siguiente comenzó con más victorias, pero la sombra que acechaba a otros pilotos también lo había encontrado a él. Si Spa 1960 fue una advertencia, Monza 1961 fue una pesadilla. Justo en la segunda vuelta, la Ferrari de Von Trips se enredó con el Lotus de Jim a toda velocidad. En un instante, la Ferrari giró de lado, se elevó por el aire y se estrelló contra una barrera. La Ferrari de Von Trips, después de tocar el Lotus de Clark, atravesó una valla y rebotó. Wolfgang von Trips yacía muerto y la muerte alcanzó a 13 espectadores en este espantoso accidente. Jim salió ileso. Solo la imagen de los restos y el cuerpo inmóvil permaneció con él. Pasó junto a mí y, al pisar los frenos, se detuvo a un lado. Pensé, Dios mío, él no puede hacer esto, ¿sabes?
y al orillarse se metió justo a mi lado. En la Fórmula 1, cada vuelta era una apuesta con el destino, pero siguió adelante, no por trofeos, sino por la velocidad. Ahora solo necesitaba un coche que pudiera seguirle el ritmo. Creo que Colin Chapman tenía la máxima fe en la capacidad de Jimmy para extraer todo lo que había en el automóvil. Y Jimmy tenía una gran fe en Colin Chapman para desarrollar la tecnología más puntera de la época. Con el año 1962 entró en escena el Lotus 25, una magnífica creación de la mente genial de Chapman apodada La Bañera. Fue una revolución sobre ruedas, un diseño que inspiró a todos los coches de Fórmula 1 que le siguieron hasta nuestros días. Generaban 210 caballos de fuerza al freno para 1,5 litros, pero aún así eran buenos para 180 millas por hora. El coche era rapidísimo, pero sufría de inestabilidad, y Jim se perdió el campeonato, a diferencia de lo que ocurriría al año siguiente. En 1963, Clark finalmente ganó su primer campeonato de Fórmula 1 y, en esa temporada, logró algo que parecía imposible. Aquí, Jim estableció un récord que tardaría 60 años en ser superado por Max Verstappen, liderando el 71% de las vueltas durante toda la temporada. ¿Crees que estableció ese récord porque era dominante? Eso es quedarse corto. En Spa ese año, su caja de cambios falló. En aquel entonces, eso solía ser la primera línea de una nota de defunción. Jim ya lideraba el campeonato, así que perderse esa carrera no significaba nada. Pero este era Jim Clark, un hombre hecho para la velocidad. Sujetaba la palanca de cambios con una mano y el volante con la otra, luchando con el coche a través de cortinas de lluvia tan intensas que hoy en día una carrera así sería detenida de inmediato con bandera roja. Cuando finalmente cayó la bandera, estaba 5 minutos por delante del propio Bruce McLaren. 5 minutos en Fórmula 1. ¿Te imaginas eso en una pista mojada y con la caja de cambios rota? En Spa en el 63. Bajo la lluvia ganó por casi 5 minutos, lo cual es una diferencia considerable. Jim tenía esa intensidad serena y el coche se movía como si pudiera leer la mente de Clark. Los pilotos dicen que Clark no conducía el coche, él se convertía en él. Jimmy fue, en mi opinión, probablemente el mejor piloto de carreras que haya existido. Era una combinación muy rara de un intelecto increíblemente alto, una habilidad fantástica y una tremenda concentración. El sueño de otro campeonato se redujo a la última carrera. Constante. Incluso los problemas con el auto dejaron su título pendiendo de un hilo, pero el brillo de Jim lo había puesto en la delantera hasta que... Parecía que Clark iba a ganar un segundo título, pero en la última vuelta su motor se gripó. Clark comenzó 1965 con el corazón roto y frustrado, pero transformó esa frustración en algo tan magnífico que, hasta hoy, es el único hombre con esa corona. Como habrás adivinado, una vez que se solucionó la fiabilidad, ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pero aquí viene el giro. Se saltó el Gran Premio de Mónaco. ¿Por qué perderse una de las carreras más prestigiosas del calendario? ¡Por la corona, por supuesto! Jimmy Clark cruza la meta y se convierte en el vencedor de las 500 millas de Indianápolis de 1965. Ganó esa carrera por 2 vueltas completas. Ahora dime, si acabas de ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis, ¿qué harías? ¿Tomarte un descanso? ¿Celebrar? Los pilotos de hoy compiten en 22 carreras al año y dicen que eso es agotador. Pero Jim Clark, él aún así no se detenía. Jimmy podía saltar de un auto a otro en autos diferentes y hacerlo muy efectivamente. Era rápido en cualquier cosa que condujera, así que no hacía ninguna diferencia. Le encantaba conducir. Quiero decir, has visto fotos de él en los cortinas. En Australia, Nueva Zelanda, la serie Tasman, autos de turismo. Cualquier cosa con ruedas y un cronómetro. Él competía casi todas las semanas, sumando un total de más de 60 carreras ese año. ¿Y sabes cuántas ganó? Una increíble cantidad de 31.
En 1965 ganó la Tasman, las 500 millas de Indianápolis, F2, F1 y otras series menos conocidas. Era pura pasión por las carreras. Disfruto el automovilismo. Empecé como un hobby de aficionado, sin idea ni intención de convertirme en campeón del mundo, pero tenía curiosidad por saber cómo era conducir un auto rápido, manejar en cierto circuito, conducir cierto tipo de auto. Jackie Stewart dijo una vez: era suave, limpio, conducía con delicadeza, nunca forzaba un auto de carreras. De alguna manera lo acariciaba para que hiciera lo que él quería que hiciera. El cuento de hadas terminó. 1966 y 1967 fueron los años más oscuros para Jim. Él no bajó la velocidad, pero su maquinaria sí. Los altos impuestos lo obligaron a dejar su casa escocesa y mudarse a Francia. ¿El costo? Sin pruebas de pretemporada. Sin su aporte, Lotus perdió su ventaja. El auto seguía siendo rápido, pero terriblemente frágil. Carrera tras carrera, Clark lideraba con perfección, solo para ser traicionado por fallas mecánicas. Fugas de aceite, bloqueos de la caja de cambios, paradas repentinas, sabiendo que el auto podía fallar y que eso podía significar el final. Sin embargo, para Jim Clark, el amor por la velocidad siempre superó al miedo, y su pasión dio frutos. Incluso como exiliado fiscal, su trabajo práctico en las pruebas de pretemporada produjo un auto que logró una victoria dominante en Sudáfrica en 1968. Esto rompió el antiguo récord de Fangio por la mayor cantidad de victorias. Oficialmente, era el mejor que el mundo había visto jamás. A medida que avanzaban las carreras, él lideraba el campeonato. El 7 de abril, Jim tenía dos opciones: correr para Ford en Brands Hatch o probar un Lotus de Fórmula 2 en Hockenheim. 2 años sin pruebas de pretemporada lo llevaron de nuevo al volante para Lotus. El nuevo auto necesitaba el juicio de un campeón. Así que Clark voló a Alemania. La mañana era fría, el circuito en el bosque era rápido, peligrosamente rápido. Dio unas vueltas, hizo ajustes y luego salió de nuevo a 170 millas por hora. De repente, el auto se descontroló. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? El Lotus 48 de Clark perdió el control y se desvió hacia la izquierda, saliendo del asfalto. En aquellos días no había zonas de seguridad, así que el auto cruzó el césped, volcó y se estrelló contra los árboles. La cabina giró violentamente y el auto quedó destrozado. El impacto destrozó su casco, le rompió el cuello y le aplastó el pecho al instante. Los comisarios llegaron en cuestión de segundos, pero ya era demasiado tarde. Graham Hill, su compañero de equipo, dijo: deja un vacío enorme en el mundo de las carreras. Jackie Stewart dijo que fue lo más trágico en la historia del automovilismo. En el funeral en Churnside, los bancos estaban llenos de mecánicos de Lotus, granjeros escoceses y la realeza de la Fórmula 1. Stewart pronunció el elogio fúnebre. Chapman lloró abiertamente. Perdí más que a mi campeón, dijo. Perdí a mi amigo, el hombre que rara vez mostraba emociones, rompió a llorar. En los días posteriores, Chapman y su equipo desmontaron el Lotus 48 hasta el último tornillo, buscando respuestas, llegando a tales extremos que incluso contrataron investigadores de accidentes aéreos. Pero no encontraron nada. El coche era perfecto, salvo por un detalle. Sinceramente no lo sé. Quiero decir, ya sabes, la conclusión parece ser que fue un neumático. 72 carreras de F1, 33 pole positions y 25 victorias en solo 8 años. Si no fuera por la muerte de Clark, habríamos tenido una dinastía. La muerte de Jim Clark sacudió el mundo del automovilismo. De repente, las cosas que los pilotos habían aceptado como parte del trabajo ya no eran solo peligrosas, eran imperdonables. Estalló una tormenta y la FIA comenzó a actuar. Se rediseñaron los circuitos, se ampliaron las zonas de escape, se reforzaron los tanques de combustible. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo de un capítulo oscuro para la Fórmula 1, seguido de horribles accidentes que cubrimos en otro video.